Muy buenas a todos, chicas y chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Bien, hoy continuamos, como ya lo sabéis, con ese reinado Targaryen, con ese reinado en descendencias en Poniente, de cómo fue marcando esa historia hasta estos momentos actuales, en los que los encontramos tanto de libros como de serie. Bien, habíamos dejado ya atrás a ese Maegor el Cruel, que con Valerion habían disfrutado sembrando el caos, sembrando el terror, y que ningún Targaryen y que ninguna sola persona en todo Poniente echaría de menos. La verdad es que Maegor hizo una auténtica destrucción y la familia Targaryen se vio muy expuesta e incluso muy cercana a que sus días hubiesen podido llegar a acabar. Ya lo sabéis, gracias a la mujer, a esa guapísima Targaryen que pudo huir con sus hijos, al menos con los hijos que le había dejado vivo Maegor, ya que sabéis que había matado a Aegon y que había matado a Viserys, pudo escapar y ir a ese bastión de tormentas, donde, como no, los Baratheon protegerían a los Targaryen, ya que ya lo sabéis, habían sido todos criados en aquel orden, en aquel mundo de lealtad que también Orys Baratheon, el gran Orys, el gran bastardo Baratheon, había educado a toda su familia, esa lealtad que solo tanto él como el Aegon, el conquistador Targaryen, habían sido educados por Aerion. Bien, tengo que decir que fue en este momento cuando comenzarían los tiempos del gran Jaehaerys I, Jaehaerys el conciliador, pero sería mentiros si os dijese que en la historia se ha considerado que Jaehaerys I fue aquel que lo conquistó todo, aquel que concilió el mundo, aquel que trajo la paz y la tranquilidad, si no os dijera que no solo lo hizo solo, sino que lo hizo acompañado de un equipo extraordinario, un equipo de personas maravillosas que se juntaron con él y que consiguieron que esa bondad y ese cariño que tenía Jaehaerys se extendiese y se pudiese dar. La primera persona que lo consiguió fue su esposa y también hermana Alysanne Targaryen, también conocida como Alysanne la Bondadosa. Y deciros que muchas personas en Poniente, y está escrito en los libros, que se cuenta que cuando Jaehaerys daba una orden, no solo la daba Jaehaerys, sino también Alysanne, porque Alysanne y Jaehaerys eran uno en esa protección del reino. Aunque obviamente por la condición de ser mujer en este mundo de Juego de Tronos, siempre Alysanne estuvo en un segundo plano, ya que el que mandaba, como aquí decimos, era el rey. Pero eso, como yo digo, no le quita valor a la verdad, no le quita valor a lo que todos sabemos y a quien estuvo ahí también aportando un poquito de ese granito de arena. Con deciros, fue por ejemplo Alysanne la mujer, la persona, antes que mujer como yo digo yo, la persona que consiguió que cesara de una vez por todas el derecho de pernada. Fue algo que convenció a Jaehaerys de que eso debía de cambiar en el reino, ya que en el reino, en Poniente, hasta ese momento todos los grandes señores de cualquier lugar de Poniente tenían derechos carnales sobre las mujeres casaderas en su noche de boda. Así que esta fue una de esas leyes que Jaehaerys, en influencia por la gran Alysanne la Bondadosa, negó de una vez por todas. Había que acabarse de aquello de una vez por todas. Algo que también le interesaba muchísimo y que debía de cambiar Jaehaerys era ese orden que su abuelo, ya lo conocéis, Aegon el conquistador Targaryen, había puesto. Aegon, por miedo a posibles represalias, había permitido que cada señor en cada su zona, en los Lannister, los Stark, los Tyrell, en cualquier zona, como yo os pongo como ejemplo, pudiesen hacer y deshacer sus propias leyes. Eso sí, rindiendo obediencia a Aegon. Eso Jaehaerys lo cambió. Jaehaerys propuso una serie de leyes que unificasen el reino en forma de que todos obedeciesen a un solo rey y todos tuviesen los mismos beneficios, desde los Targaryen hasta cualquier Stark, hasta cualquier Tyrell, hasta cualquier Lannister. Todos tuviesen esos mismos derechos y esas mismas funciones en el reino. Se ganó, como ya os digo, todo ese apoyo y ese cariño al reino. Bien, antes de hablaros de los hijos, que deciros que tuvo 13, atentos aquí, 13 hijos, que ahora os mencionaré cuáles son, porque necesito tirar de libreta, porque es imposible que me acuerde del nombre de los 13 hijos. Me acuerdo de los más importantes, de Aemon y de Balon, pero no me acuerdo de todas, así que os tiraré de libreta y os contaré cuáles eran todos. Pero deciros que hubo una persona que, como ya os he contado, ese equipo que se creó con Jaehaerys, que consiguió mucho más de lo que ya había conseguido Jaehaerys y su preciosísima esposa Alysanne. Y esa persona era Bart. Lo habréis escuchado alguna vez en Juego de Tronos porque es un personaje realmente importante. El Septon Bart es muy importante. Deciros que Jaehaerys estaba en Antigua, siendo un adolescente. Antes de morir, ya lo sabéis que murió muy anciano, fue el gran rey, el gran conciliador.
y estaba en Antigua, en la biblioteca, en la gran biblioteca de Antigua, y conoció a un hombre que era un Septon Bar, no era ni siquiera un Septon Supremo, era un Septon, el Septon que en aquel momento se encontraba en la biblioteca de, como yo os digo, de Antigua, y fue un encuentro totalmente casual. Pasaban por allí y se conocieron. Desde aquel día os cuento que Jaehaerys y Bart fueron mejores amigos. Aquello que se dice es mi mejor amigo, fueron mejores amigos. Y atentos aquí porque esto os va a dejar un poquito seguramente alucinado. Porque el Septon Bar, este hombre, Bart, tenía unas ideas extrañísimas, unas ideas que avanzadas a su tiempo. Le habló a Jaehaerys sobre crear unos desagües en Desembarco del Rey para intentar probar que su teoría sobre sacar las heces, los excrementos de las casas ayudaría a que mejorase la salud del reino, sobre todo de Desembarco del Rey. Así que al hacerse quedaron alucinados. Desagües, ¿lo habéis escuchado o no? Desagües en esta Edad Media, en la Edad de Poniente. Esto se extendió prácticamente a todas las grandes ciudades de Poniente y fue uno de los grandes avances y grandes recuerdos por lo que se le recuerda a ese binomio, ¿no?, de Jaehaerys y del Septon Bar. Otra de las grandes cosas que consiguió con el Septon Bar fue unificar una vez aquella fe que Maegor había destruido con mano de hierro y con fuego con Balerion. Fue unificarles, hacerles ver que la religión, antes de votar por la religión, tenía que votar por el pueblo. Consiguió unificarlos y consiguió que esa visión cambiase hacia una forma positiva. Siempre que recuerdo al Septon Bar, me recuerdo del Gorrión Supremo, que lo habéis conocido en la serie actual de televisión, pero lo veo de distinta forma. Me refiero, era un gran líder, era una persona que podía arrastrar a miles o quizás a cientos de miles con él, sobre todo con su convicción de la fe. Pero a diferencia del Gorrión Supremo, todo lo que hacía era por el pueblo. El Gorrión Supremo todo lo que hacía era por la fe, y eso es un cambio, que cambias el razonamiento por el ser humano y al fanatismo, que eso es algo que George R.R. Martin quiere dejar en muchos momentos en los libros muy recalcado, ¿no? Cuando solo un paso a tu derecha o solo un paso a tu izquierda puede llegar a ser o súper destructivo o súper bonito, ¿no? Aquí veis a Septon Bar, una persona que estaba por el bien del reino. No solo consiguieron eso, también hablaron de crear pozos, y crearon por todo Poniente pozos para que la gente tuviese agua fresca. Y aquí viene otro de los grandes logros que consiguió este Jaehaerys I, y es que construyó los caminos reales. Ya lo habéis visto en algunos de los mapas que yo he traído, que ahora os estaré dejando. Caminos reales para unir a todo el reino, para que todo el reino pudiera unirse en esos caminos, en los que todos estuviesen más comunicados, en el que hacer más fácil la vida a aquellas personas pobres que tuviesen que hacer grandes envíos de mercancía a ciudades. Y deciros, pero ahora seguro que alguien me pregunta, pero Barracudo, ¿de dónde salió este Septon Bar? Bueno, pues el Septon Bar no venía de una familia de cuna rica, se dice que es muy posible que viniese del nido de pulgas, y que seguramente era el hijo de un herrero que su padre, al no tener dinero, lo dio, por así decirlo, en adopción a la fe, a la religión, para que lo educasen ahí. Así que teníamos a un rey, Jaehaerys, súper humilde, con un Septon súper humilde, y todo estaba fluyendo. Como ya digo, también apoyado por Alysanne, esta guapísima y una auténtica reina como las que no se recuerdan en todo Poniente. Alysanne, la bondadosa, un buen apodo que se ganó gracias a ese cariño que le demostraba al pueblo. Sin más, os comento cuáles son los nombres de todos sus hijos y del mal que quedará por llegar. Vamos allá. Aegon, Alyssa, Aemon, Baelon, Daela, Aerin, Baegon, Maegele, Balerion, Viserra, Gemon, Saera, Gael. Muchos hijos, ¿verdad? 13 hijos para la familia Targaryen, en el cual teníamos 6 chicas y 7 chicos. Demasiada familia, como yo digo, para ser Targaryen. Lo cierto es que desde el inicio, y os lo he puesto en orden cronológico, desde el inicio fue una gran tristeza para Jaehaerys y para Alysanne, ya que Aegon le habían puesto el nombre en honor al gran Aegon, el conquistador Targaryen. Fallecería siendo un niño de muerte totalmente natural, de una muerte extrañísima, una muerte de debilidad. Fallecería. Y sería más adelante cuando abordaremos, sobre todo en capítulos siguientes, abordaremos qué ocurrió
por qué se empezó a gestar esa maldición, ese choque de los Targaryen, esa futura y ya cada vez más cercana batalla y guerra entre ellos que pondría en jaque o nuevamente a la familia Targaryen. Y es que se habían juntado con demasiados herederos al trono. Y, como ya os contaré, todo iba a resultar ser un auténtico desastre. Pero como ya digo, aquí no finaliza el vídeo de Yahya Aerys primero, esta es solo la primera parte, la segunda parte la veremos en el siguiente capítulo y profundizaremos más en sus hijos. Así que espero que este os haya gustado y que la verdad hayáis apreciado lo que una sola persona cuando de verdad quiere hacer las cosas bien puede llegar a hacerlas bien. Y sobre todo si se reúne con un equipo increíble de seres humanos. Una mujer realmente increíble que le apoyaba, le ayudaba y que le dio grandes ideas. Y un Septón que pasó de ser un Septón a ser un gran amigo. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que este os haya gustado. Un saludo de vuestro amigo Barracuda.